Quiero ir a la palabra del Señor. Quiero que mires conmigo un versículo que se encuentra en el libro de Job, capítulo 36. Job, capítulo 36. Versículo 24, para aquellos que toman notas. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. ¿Amén? El autor está hablando de la obra de Dios y nos dice que tenemos que engrandecerla, que tenemos que acordarnos de engrandecer la obra del Señor. Yo quiero decirte que este versículo tan simple, tan escondido a veces, tan poco conocido por muchos tal vez, ha sido un motor muy fuerte en mi vida a lo largo de mis años. Muchas veces, cuando parece que nada tiene sentido, cuando estoy cansado, cuando llego a un punto límite en una situación, este versículo me anima, porque sé que hay algo que tengo que hacer. Tengo que engrandecer la obra de Dios. Y cuando te pones a pensar en eso, es como de una vastedad tan enorme todo lo que hay para hacer. Es tanto lo que hay para hacer, que uno dice, bueno, tengo que dejar de lado mi cansancio, tengo que dejar de lado mi desánimo, mi tristeza, mi dolor, lo que sea, porque tengo una gran tarea que hacer. Amén. El tema es si esto no es tu prioridad en la vida, si engrandecer la obra de Dios no es tu prioridad en tu vida, muchas veces te vas a caer y muchas veces vas a quedarte y muchas veces vas a retroceder. Pero quiero decirte que nosotros como discípulos del Señor no es una alternativa para nosotros. Nosotros estamos en la tierra para engrandecer la obra del Señor. Nosotros estamos en la tierra para extender la obra del Señor. Nosotros estamos en la tierra para llevar hasta lo último de la tierra el mensaje del Señor. Y eso empieza acá nomás. Cualquier viaje, por más largo que sea, empieza por un primer paso. Por un prójimo, por alguien cercano, por tu oficina, por tu trabajo, por tu negocio, por tu remis, por tu colectivo, donde estás, ahí donde empezás a engrandecer la obra de Dios. Hubo un caso de un hombre que se llamó Nehemías, y esto es lo que tenés que tener en cuenta, porque el versículo dice, acuérdate de engrandecer su obra. Si el versículo dice, acuérdate, es porque muy fácilmente lo olvidamos. Muy fácilmente nos olvidamos de nuestra prioridad. Y cuando nos olvidamos nuestra prioridad, vamos a poner otras prioridades en ese lugar y vamos a empezar a transgiversar las cosas. Vamos a poner, como decimos, el carro delante del caballo. Y la cosa no va a funcionar. La cosa funciona cuando primero buscamos engrandecer su obra. La cosa funciona cuando la prioridad es Él. La cosa funciona cuando la prioridad es hacer su voluntad. Y después estamos nosotros. Después está nuestra prioridad, después está nuestra necesidad. Y esto es fundamental que lo entiendas. Porque la Escritura dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni Él, siendo quien era, se agradó a sí mismo. Así que si vos vivís para agradarte a vos mismo, es posible que aún no te convertiste. Y tenés que examinarte. Porque el que se convirtió vive para agradar a aquel que lo salvó. Si Cristo está en tu vida, si Cristo te compró con su sangre, entonces tu prioridad tiene que ser ahora, ¿qué voy a hacer yo para engrandecer
la obra de Dios? ¿Cuál es mi parte en el muro? ¿Cuál es mi parte en la obra para engrandecerla? Hubo un hombre llamado Nehemías que tenía muy claro esto. Él vivía en la corte de Persia de Artajerjes II, uno de los reyes más ostentosos de la historia. Vivía en un palacio, vivía en el lujo y estaba muy bien ahí. Pero se acordó de sus hermanos, preguntó por ellos y se enteró que sus hermanos estaban pasándola muy mal en Jerusalén, que la ciudad estaba destruida, y decidió dejarlo todo. Decidió dejar el lujo, decidió dejar las comodidades de la seguridad de la corte para exponerse a los peligros de un viaje muy largo, de varias semanas, de días, un viaje peligroso, lleno de enemigos. Y fue gobernador durante 12 años de Jerusalén y logró cosas que muchos no habían logrado antes y que habían querido hacer, no pudieron lograr. Pero este hombre tenía algunas cosas muy claras en su corazón. Y dice la Escritura que él en un momento viaja a Jerusalén y empieza a restaurar los muros, conocen la historia. Y estando restaurando los muros, el enemigo se levanta contra él de muchas maneras, oponiéndose. En el capítulo 6 de Nehemías, versículo 1 al 5, quiero mostrarte algo. Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 5. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, o sea, no quedaba ni una grieta, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem le enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nehemías dejó todo lo que era bueno para él, todo lo que era más cómodo y más placentero para él, porque entendió que Dios lo necesitaba para algo grande, que era restaurar la santa ciudad. Viajó, se expuso, restauró la ciudad, y ahí los enemigos empezaron a enviarle mensajes. Mirá, tenemos que tener una reunión, tenemos que hablar. Y la respuesta de Nehemías siempre fue la misma: no tengo tiempo, porque estoy haciendo una gran obra. Cuando vos sos consciente que fuiste convocado para hacer una gran obra, puedes enfocarte en eso. Y a partir de ese momento el enemigo te va a mandar muchos mensajes y muchas situaciones sobre tu vida para que vos te desenfoques y te olvides de la gran obra que tenés que hacer. Y todo va a depender de la sabiduría que vos tengas y de la convicción que vos tengas para seguir haciendo esa gran obra o para desviarte. ¿Cuál es el problema? Que cuando el enemigo se dio cuenta que él te manda algo y vos dejás la obra, ella te encontró la vuelta. Y lo que va a hacer es te va a mandar otra cosa y otra cosa y otra cosa, y cuando te des cuenta vas a estar tapado de situaciones y la obra ya no la vas a estar haciendo. Unos casos que se me vienen a la mente, los más comunes, es cuando esas personas que dicen: siempre que vamos a ir a la iglesia o siempre que vamos a hacer algo para el Señor, siempre que discutimos en la casa. Siempre que vamos a salir a hacer algo que es para el Señor, hay conflicto en la casa. El diablo te tomó el pulso, hermano.
El diablo te conoció, se dio cuenta que si te hace discutir con tu pareja, vos ya te dejas fuera del partido, entonces es fácil. Cada vez que vos vayas a hacer algo, te va a mandar una pelea, un problemita, algo va a pasar, te van a decir eso que no querés escuchar, se van a quejar por la temperatura del té o cualquier pavada, pero te va a sacar de la obra, te va a desviar de lo que tenés que hacer. Porque te tomó el pulso. Ahora, cuando un hombre o una mujer de Dios está bien enfocado y sabe que está para algo importante, para algo grande, no tiene tiempo para tonterías. Y todo pasa a un segundo plano cuando vos sabés quién sos. Cuando vos sabés que fuiste convocado para hacer algo grande, algo trascendente, algo significativo, todo lo demás pasa en segundo plano. Me gusta, no me gusta, me siento cómodo, me siento incómodo. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa eso? ¿Alguna vez te fuiste a ver un recital de una estrella del rock o alguien que te gusta a vos? ¿O una cruzada o un evento? ¿Que alguien fue alguna vez? ¿Sí? ¿Tuviste que hacer cola? ¿Lo hiciste con gusto? Te dolió la cola, tuviste un día, 2 días en carpa bajo el sol, pero ¿por qué aguantaste? ¿Por qué aguantaste? Porque querías ver eso. Porque había algo grande ahí adentro y vos querías estar. Cuando vos tenés un foco de algo grande en tu cabeza, todo lo demás toma la dimensión correcta. Y te das cuenta que los problemas no son tan grandes, porque lo grande es tu Dios. El tema es cuando no tenés claridad de quién sos ni para qué estás, te convertís en una veleta. Tu vida se transforma en una montaña rusa emocional, donde un día estás arriba, un día estás abajo. El viento te lleva de un lado al otro. No sos constante, no alcanzás metas. Es fácil perder el sentido de la vida, es fácil sentirte vacío y no saber en qué dirección estás. Y en un momento ya no sabes si estás avanzando o estás retrocediendo. Porque diste lugar al enemigo y perdiste el foco de tu vida. Esta noche es una buena oportunidad para que te replantees cuál está siendo la prioridad en tu vida. Si estás viviendo para tu alma, si estás viviendo para tu autocomplacencia, quiero decirte que eso es un pozo ciego, sin fondo. Es un agujero negro en el universo. La persona que está buscando la autosatisfacción no tiene límite. Por eso es que las grandes estrellas de rock, que lo tienen todo, mueren de sobredosis. Muy sencillo. Cuando tu vida se enfoca en la autosatisfacción, tu alma no tiene límites. Llega un momento que ya nada te sacía. Y una vez que tenés la plata, la chica, la casa, el auto, la lancha, el helicóptero, el avión, ya tenés que hacer algo raro para encontrarle un sentido a algo. Porque vos no fuiste creado para ser tu Dios. Vos no fuiste creado para vivir agradándote a vos mismo. Vos y yo fuimos creados para adorar a alguien que es superior a nosotros. Pero el tema es dónde está el foco. Si escuchaste los mensajes del enemigo y te desviaste de lo que tenías que hacer, es muy posible que en este momento estés tapado, estés cubierto de problemas y situaciones y ya no tengas tiempo para la obra. Ya ni sabes cuál es tu obra. Ya ni sabes para qué estás. Te dedicas a resolver problemas porque perdiste el foco. Pero esta noche puedes ser libre si tomas una decisión. ¿A qué nos llamó el Señor? Todos tenemos un llamado general. Mateo 28, 18 al 20. Está el llamado de la iglesia, la misión de la iglesia. Hay llamados particulares. Mateo 28, el último capítulo de Mateo, versículos 18 y 20, los últimos versículos. Hay una realidad. Somos
llamados a cuestiones particulares. Todos tenemos dones y ministerios distintos. Pero hay un llamado general a la iglesia, la Gran Comisión. Y ahí la encontramos. Y llegando Jesús les habló a los discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la tarea que vos y yo tenemos que hacer si somos discípulos del Señor. El único que puede hacer discípulos es un discípulo. La tarea de hacer discípulos no es la tarea de un pastor. El pastor está para enseñar, para alimentar el rebaño, para cuidar las ovejas, pero el pastor reproduce pastores, el pastor reproduce líderes. Solamente la oveja reproduce ovejas. ¿Vos viste algún pastor que se arrodilla y salga una oveja debajo de él? Yo nunca vi. Los pastores formamos pastores, las ovejas forman ovejas. Entonces, si vos sos un discípulo de Cristo, si vos sos un discípulo del Señor, sos llamado a formar otros discípulos. El Señor te llamó a ganar a otros. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánta teología necesitas para decirle a una persona: Dios te ama? ¿Cuántos versículos de la Biblia tenés que saber para decirle a una persona: hay una esperanza para vos en Cristo? Nadie tiene excusa. La falta de conocimiento no es una excusa. Por supuesto que hay preguntas difíciles, por supuesto que hay temas, pero no se preocupen, acá está Pepe. Pero si querés evangelizar, lo que decía Gabriela, puedo ir con vos al hospital, puedo ir con vos a orar por tu mamá. ¿Cuánto griego sabés, Gabriela, para decir esto? ¿Cuánto griego estudiaste? El griego para otra cosa, para la clase. Ahora ahí te falta algo, una actitud, un corazón, un enfoque. ¿Para qué estoy? Estoy para engrandecer la obra de Dios. Cuando vos tenés claro el foco para lo que estás, toda oportunidad es una oportunidad. No hay diferencia, no hay diferencia. El viernes acompañé a un amigo que me invita a tomar un café el jueves y me dice: mañana viaja por un negocio. Yo le digo: bueno, yo me subo con vos, me voy, te cebo mate. Y me fui cebándole mate. ¿Por qué? Porque el pueblo, a la ciudad que él iba, hay unos amigos míos que son líderes y que hace mucho que no veo y que sé que necesitan ser visitados. Y yo digo: bueno, voy a aprovechar el negocio de mi amigo para ir a extender la obra de Dios. Y eso hicimos. Y pasamos un día maravilloso. Él hizo su negocio y yo hice el negocio del Padre. No hay problema, va todo junto. Cuando vos tenés claro el foco. Vos podés vender las empanadas en tu roticería y decirle: Dios te bendiga a alguien. Y hay alguna persona que le va a impactar que le diga eso. Y llegado el momento, Dani te va a contar su problema, porque él sabe que hay algo distinto en vos. Porque en lugar de estar quejándote por las noticias o por lo que dicen, vos estás con una actitud distinta. ¿Por qué? Porque vos sabes quién sos y sabes para qué estás. Y eso se nota. No hace falta andar con una Biblia bajo el brazo. No hace falta, se nota. Cuando una persona sabe para lo que está, se nota. Es evidente. De paso le digo, comimos unos fideos espectaculares en el campo. Aleluya. También se nota, ¿no? Te escuché. Nosotros tenemos que entender que nuestra prioridad
tiene que ser buscar el reino de Dios. Hermanos, esto no es opcional. Yo no quiero que vos pierdas el tiempo, porque lo único que tenemos en la vida es tiempo. Yo quiero que entiendas esto. No hay nada más que tengamos que tiempo. Lo demás todo es pasajero. Mira, ¿cómo explicarte? Lo que vas con el tiempo de tu vida es lo que determina lo que tu vida valió. Porque cuando termine el tiempo final, cuando tengas que presentarte delante del Señor, cuando tengas que ir delante del Señor y dar cuentas de lo que hiciste con tu vida, te voy a decir la verdad. Todas las cosas buenas que hiciste acá en la tierra, se quedan acá en la tierra. La casa que lograste, la familia que construiste, el auto que tenés, la cuenta bancaria, la empresa, la profesión, el título, ninguna de esas cosas va a heredar el reino. Ninguna. Son todas cosas buenas. Vos sabés que nosotros te vamos a alentar siempre a que trabajes, estudies, te desarrolles, crezcas, hables 7 idiomas, maravilloso. Pero eso es para acá. Ahora cuando llegues al cielo, cuando te presentes delante del Señor, lo que va a importar es si buscaste primeramente el reino de Dios y si extendiste la obra de Dios. Porque es así. Nuestra corona nos va a ser dada por lo que hicimos una vez que obtuvimos la salvación. Porque el Señor ya nos salvó. Ahora nos toca a nosotros hacer la tarea. ¿Y la tarea cuál es? Salvar a otros, alcanzar a otros, predicar a otros. A lo mejor me digas, mira, pastor, yo no sé predicar, no tengo, o soy tímido. Empezá orando. Empezá orando. La mejor manera de evangelizar es orando por las personas. Yo te puedo asegurar que vos orás por la gente y vas a terminar predicando a las personas. Y vas a tener una gracia especial y muchas veces ni vas a hablar porque Dios te va a usar de otras maneras. Y tal vez ni necesites hablar y la gente se salva. Porque entraste en una dimensión, la dimensión de Dios. Hay una cuestión que es fundamental que entiendas, que la prioridad nunca cambió. Jesús decía en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir aborrecer? Aborrecer quiere decir amar menos. Si vos no amás menos aún a tu familia que al Señor, no puedes ser un discípulo del Señor. Es así. Siempre va a estar en tensión. Vos sabés las veces que yo tengo que viajar y dejar a mi esposa enferma en casa. Vos tenés idea de las veces que tengo que viajar y dejar las cosas en mi casa como están. Y Dios no me dice, ¿sabes qué, Marcelo? Quédate, resolvé todo y después andate cuando vos te parezca, cuando todo esté bien. No, no funciona así. El Señor me dice, Marcelo, tenés que ir a un lugar. Y cuando me estoy por ir parece que todo se complica. Y hay problemas en la iglesia, y hay problemas en la casa, y hay problemas en los números, y problemas en todos lados. Y yo tengo que optar. O hago lo que el Señor mostró que haga, o hago lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo creo que es conveniente. Pero no puedo, porque no funciona así. La vida se transforma en una vida bendecida y con la presencia de Dios cuando empezás a moverte en obediencia a pesar de vos. Porque tu mayor enemigo sos vos. No es Satanás. Satanás aprovecha tu carne no disciplinada, tu carne no trabajada, tu falta de prioridad, tu falta de enfoque para jugar con tu vida. No hagas la obra. Pero una vez que vos estás claro y estás determinado, Él ya sabe que no puede hacer. Él ya sabe que con vos no puede.
Porque hay una decisión y una determinación. Que vas a buscar el reino de Dios como prioridad en tu vida. Venga lo que venga, vas a buscar el reino. Pero esto es una decisión. Esto nadie te va a obligar, esto es algo que se elige. Pero Jesús dijo, no es la doctrina de Betel. Yo no sé qué se predica en otros lugares, yo te digo lo que dice la Biblia. En mi Biblia dice que si vos amas a alguien más que a Jesús, en la práctica, vos no sos un discípulo del Señor. Y el tema es que vos fuiste llamado a ser un discípulo del Señor. Entonces tenés que tomar decisiones. Y eso se llama consagrar. Y consagrar en hebreo también significa morir. Porque cuando vos consagrás, algo en tu corazón se muere. Cuando vos sabés que algo está haciendo un estorbo para que vos hagas la obra que tenés que hacer. Cuando hay algo, llámese negocio, llámese familia, llámese emprendimiento, llámese lo que sea, llámese cultura, tu pueblo, lo que sea. Cuando eso es un impedimento para que vos hagas la obra que Dios te llamó a hacer, tenés que ir al altar y entregarlo. Y lo que va al altar va a la muerte. Porque en el altar se llevaba el sacrificio para que muera. Eso es consagración. Cuando vos decís, Señor, esto que me impide hacer la obra, yo lo pongo en el altar para que muera hoy y acá se queda. No quiere decir que el Señor te va a sacar tu familia. A tu suegra la vas a tener que seguir soportando. No te va a liberar tan fácil. Pero el Señor ya la tiene. Tu corazón ya está claro en la prioridad. Hasta que no haya una claridad en la prioridad, Dios no te puede guiar. Porque va a entrar en un conflicto. Dios te empieza a guiar cuando hay una entrega incondicional. Cuando vos decís, Señor, yo te consagro mi vida y todo lo que tengo, yo lo pongo a tus pies. Yo me consagro para hacer la obra. Ahí viene la dirección de Dios. Porque hay una entrega. Mientras hay condiciones, mientras hay obstáculos, mientras hay otras cosas, Dios no te puede hablar. ¿Por qué? Va a entrar en conflicto. Va a entrar en conflicto. Y el Señor no quiere poner una carga mayor sobre vos, una condenación mayor. Va a entrar en conflicto. ¿Para qué te va a hablar si sabe que no le va a obedecer? Dios te habla cuando sabe que estás listo a obedecer. Entonces, la consagración es una forma de liberación. Somos libres para hacer su obra y cumplir nuestro propósito cuando le consagramos todo. Fuiste llamado a ser libre. ¿Amén? Ni las personas, ni las cosas, nada, ni la familia, nada de lo que tenés es eterno. Todo eso es de esta tierra. Lo único eterno y trascendente que tenés es lo que hagas en tu vida para el Señor. ¿Qué es lo trascendente que una mamá se va a llevar de su hijo? Lo que le enseñó del Señor a su hijo. Nada más. Ni te vas a llevar la casa que te regaló tu hijo, ni los títulos de tu hijo. Esos son satisfacciones de la tierra. Y está bien, gloria a Dios. Qué bueno. Pero en realidad lo único que te vas a llevar a la gloria es si tu hijo se convirtió en un siervo de Dios por tu trabajo. Eso es un fruto eterno. Eso es una recompensa eterna. Eso vale la pena vivir por eso. Vale la pena sacrificar todo por eso. Trascendencia. Necesitamos de Dios. El último pasaje que voy a compartir contigo es Primera de Reyes 3. Primera de Reyes capítulo 3. Terminamos acá. ¿Lo encontraste? Versículos 7 y 9. Salomón había ascendido al trono de
de Israel y Dios se le revela en sueños. Tiene una conversación muy interesante. Y Dios le dice, pedime lo que quieras, yo te lo voy a dar. Qué lindo sería, ¿no? Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, versículo 7 estoy leyendo, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Vieron? Siempre que estás ante la obra de Dios empezás, yo no sé hacer la cosa, yo no sé cómo se hace esto. Versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? La Biblia repite hasta el hartazgo que todo lo que es de Dios es grande. Los pensamientos de Dios son grandes. Los planes de Dios son grandes. Los recursos de Dios son grandes. El pueblo de Dios es grande. Porque nuestro Dios es muy grande. Somos nosotros los que tenemos que expandir nuestra mente. Somos nosotros los que tenemos que abrir la cabeza. Y entender que fuimos llamados a hacer una obra muy grande. A veces la gente me dice, ¿cuál es la visión de Betel? ¿Cuál es? La tierra es la visión de Betel. Estamos formando gente para ir hasta el fin de la tierra. Entre ustedes están formando chicos que están orando por Europa, por África, por Asia. ¿Cuál es el problema? Estamos en la generación que va a alcanzar las naciones. Tenemos los medios, tenemos la tecnología. Ojalá Pablo hubiera muerto por tener el WhatsApp o algo. Y sin embargo hizo un trabajo increíble. Nosotros en horas podemos estar en otro lugar del mundo, en horas. Vos sabés que hace 100 años atrás, cuando un misionero se iba, lo despedían para toda la vida ya. Los padres sabían que nunca más tal vez lo iban a volver a ver. Los viajes duraban meses, en un barco. Sí, años. Y realmente los padres decían, bueno, tal vez nunca voy a ver más a mi hijo, eso era, y lo mandaban a la misión. Hoy un chico lo mandamos al África en 15 horas. Hace el trabajo, está un tiempo, vuelve. Increíble. Pero acá está el límite. El límite está en nuestra cabeza. No es Dios el que pone el límite, porque Él no tiene. Él no tiene límite de ningún tipo. Él no tiene límites económicos, no tiene límites de recursos. Él no tiene límites. Nosotros somos los que le limitamos con nuestra mentalidad estrecha. Por eso es que nosotros necesitamos cambiar. Por eso nosotros necesitamos alinearnos con Él. Por nosotros necesitamos entender que no fuimos llamados a hacer cosas pequeñas, fuimos llamados a engrandecer su obra. Y tenemos que tener como una prioridad en nuestra vida. ¿Cómo hacemos para que la obra de Dios sea más grande? ¿Cómo hago yo para que la obra de Dios sea más grande? Y ese era el problema que tenía Salomón. Iba a generar un pueblo grande. Iba a reemplazar al rey más importante de la historia, su propio padre, David. ¡Wow! Al que mató al gigante a los 15, había que reemplazarlo. ¿Qué hizo? Señor, no sé ni por dónde empezar. Dame sabiduría. Dame entendimiento. Dame discernimiento. Eso es lo que necesitamos. Cambiar nuestra cabeza. Porque ahí está el problema. El único límite que tenemos es nuestra mente. El único. El Señor no tiene límites. Pero somos nosotros los que tenemos que entender y tenemos que ir con humildad al Señor y entender que si estamos ante la obra de Él, estamos ante algo grande. Si vos estás haciendo algo para Dios
y no estás desafiado como algo grande, entonces todavía no estás ante la obra que Dios tiene para tu vida. Cuando vos estás ante la obra que Dios te llamó a hacer, te va a parecer grande, te va a parecer como que no podés hacer. Y vas a tener que caer de rodillas ante el Señor. Y decir, Señor, necesito que vos me ayudes, necesito que vos me enseñes, porque yo esto no puedo hacerlo. Si vos no estás en esa situación, es porque todavía estás por debajo de lo que Dios espera para tu vida. Todavía Dios no pudo hablarte de los planes que tiene para tu vida. Porque cuando Dios te habla de sus planes, vos decís, wow, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a llegar a esto? Y ahí empezás a buscar de Dios. Amén.